Muy buenos días, mis amados hermanos. Les saludo en el amor del Señor. Saludamos a todos quienes nos ven también y nos escuchan a través de nuestra transmisión y nuestra aplicación de ICLS 24/7. Bueno, el día de hoy vamos a ir a la carta del apóstol Pablo a los Romanos, la cual ha sido nuestro tema a lo largo de gran parte del año pasado y lo que va ya de este año. Y nos estamos acercando al final de la carta. Hoy vamos a iniciar el capítulo 15, así que le invito a abrir su Biblia en Romanos capítulo 15, versículos. Vamos a revisar hoy día solamente 3 versículos, del 1 al 3. Romanos capítulo 15, versículo 1 al 3. Dice así la palabra del Señor: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Padre amado, esta mañana venimos delante de ti, en primer lugar, para pedir perdón por nuestros pecados, Señor, y pedir también que por medio de tu Espíritu Santo tú nos hables a cada uno de nosotros, Señor, conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, por la libertad que tenemos de tener esta oportunidad de reunirnos, de tener nuestra Biblia, Señor. En fin, Padre, todo lo que significa la libertad que nos da. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este capítulo 15, o a pesar de que comenzamos el capítulo 15, la temática que está tratando el apóstol Pablo es o sigue en la misma línea y que tiene que ver básicamente con estos elementos del capítulo 14 que no tenían que ver precisamente con lo doctrinal, sino más bien con situaciones de carácter secundario, pero que tenían y tienen el potencial de causar muchas veces división o disensión entre los mismos cristianos, en la misma iglesia. El apóstol, inspirado por cierto por el Espíritu Santo, nos trata, o mejor dicho, en estos 2 capítulos, o todo el capítulo 14 y parte del 15, trata esta temática justamente porque reconoce el potencial de daño que puede causar este tipo de cosas en la iglesia en aquel entonces y hoy también. Entonces, por eso es que toma tanto espacio esta temática. Pareciera que no es tan relevante, pero aunque no es relevante en sí, se transforma en relevante cuando por causa de esto se provocan ciertas divisiones. Y dijimos, ¿no es cierto?, que no tiene que ver con lo doctrinal ni con lo moral, sino que tiene que ver con esos aspectos secundarios. Vamos a esperar que los hermanos se acomoden. 1, 2, 3, momia. ¿Hoy tan de verano que viniste? Eso sé yo, el viejo. Ya. Bien. ¿Estamos todos listos? ¿Nadie más se mueve? Gracias. Entonces, esta temática, como decía, Pablo hace una separación, por así decirlo, una división entre fuertes y débiles, entendiendo que esto no tiene que ver con madurez espiritual en lo doctrinal o aspectos que en definitiva pudiesen hacernos parecer mejores que otros. Ya aquí específicamente el concepto de fuerte y débil está en relación a aspectos secundarios. Y específicamente para los hermanos de Roma era la comida, los días, ¿no es cierto?, que hoy en día para nosotros pueden ser distintos, ¿ya? Pero para que entendamos el concepto de fuertes y débiles, ¿ya? Entonces comenzó el capítulo 14 cuando dice: recibid al débil en la fe,
pero no para contender sobre opiniones. Entonces, parte el capítulo 14 anticipando que esas diferencias secundarias no debieran ser motivo para divisiones o contender respecto a eso. El versículo 2 dice, porque uno cree que se ha de comer de todo, y comienza a desglosar los aspectos puntuales para la iglesia de Roma que pudieran o que estaban significando un grado de división. Ahora bien, esos aspectos del día de hoy probablemente no tengan tanto que ver con la comida o los días, porque nosotros, aquí recuerden también que el choque cultural entre cristianos de origen judío con cristianos de origen gentil era gigante, gigante. Esto no ocurre en nosotros, que más bien tenemos una mezcolanza de muchas tradiciones y muchas cosas al respecto, de las cuales normalmente ni siquiera nosotros nos consideramos practicantes de. Porque cuando alguien le pregunta hoy día en Chile, bueno, quizás hoy día no tanto, bueno, ¿y tú qué eres? Y dicen, soy católico, ¿no es cierto? Pero es como decir, soy chileno. Pero la práctica en sí puede ser algo totalmente ausente, ¿ya? Bueno, en el caso de los que provenían de una cultura judía no era así. Ellos practicaban sus rituales, sus fiestas y todo lo que eso significa, y obviamente ese choque cultural entre cristianos de origen gentil y cristianos de origen judío era algo realmente notorio en estos aspectos en particular. Los días de celebración y también lo que era el aspecto alimenticio, ¿ya? Ahora, si nosotros vivimos en el día de hoy, hay hermanos que a lo mejor prefieren no comer carne, pero es más que nada no porque lo sacrificaron a los ídolos ni nada por el estilo, sino que tiene que ver más bien con una opción alimentaria que yo no comparto, pero obviamente están en libertad de hacerlo. No es mejor el vegetariano que el no vegetariano y así sucesivamente, ¿ya? Y siempre en todo esto de las redes sociales siempre sale que es bueno esto, que la cáscara de esto es bueno para esto otro. No, la cáscara de esto parece para esto. Y hay gente que vive en ese entorno y al final, bueno, se esclavizan de alguna manera y satanizan ciertos alimentos, pero vuelvo a insistir, esto, ¿no es cierto?, no tiene que ver con un choque cultural, sino que más bien con opciones de vida o opciones alimentarias que en general no debieran provocar una división. Pero sí tenemos, por ejemplo, una hermandad que proviene de iglesias de corte pentecostal o carismáticas en algunos casos, y que se van a encontrar a lo mejor con un choque respecto, y sobre todo aquellos que han nacido, han crecido y han llevado toda su vida dentro de lo que son este tipo de congregaciones, y probablemente van a tener un choque en cuanto a la vestimenta, por ejemplo, en cuanto a una serie de otros elementos a los cuales han estado acostumbrados y que probablemente puedan considerar todavía de carácter importante, ¿ya? Recuerden, hay hermanos que no celebran la Navidad, hay hermanos que no celebran los cumpleaños, o hay otros que celebran los cumpleaños, hay unos que prenden vela, otros que no prenden vela, y así podríamos estar, pero recuerden que cada una de estas cosas son elementos secundarios. No estamos hablando de aspectos doctrinales, ni estamos hablando de instancias pecaminosas, porque esas efectivamente deben tratarse, deben tratarse. Entonces, ahora sí al capítulo 15. Y Pablo comienza con así que. Esa expresión, esa manera de conclusión. Entonces, así que, después de todo lo dicho anteriormente, o en resumen, como diríamos nosotros, los que somos fuertes, Pablo se incluye en este grupo. Y recuerde, somos fuertes específicamente en esta área puntual alimenticia de días. Lo reitero porque usted puede ser fuerte o tú puedes ser fuerte en un área y puede ser débil en otro. Nunca es algo total en nosotros, ¿no es cierto? Entonces, así que los que somos fuertes
debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Ya? Aquí hay una conclusión de todo lo que se ha dicho. Comenzó el capítulo 14 diciendo, en estas diferencias no discutan, ¿no es cierto?, sino que respétense. En el capítulo 15 inaugura con otra aseveración que dice, los que somos fuertes o los que son fuertes deben soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. En definitiva, toda esta temática que ha llevado el apóstol Pablo y que nosotros estamos revisando ya hace varios domingos, tiene que ver con la prioridad de la unidad. La prioridad de la unidad. La iglesia es un cuerpo constituido por distintas personas, con distintos trasfondos y una serie de otras cosas, pero que estamos unidos en Cristo. Y la unidad en Cristo va a hacer que a medida que vamos madurando, nos va a hacer unánimes. ¿Unánimes en qué? En aquello que es relevante, aquello que es doctrinal, aquello que en definitiva importa, por decirlo de alguna forma, en cuanto a lo que es nuestra formación espiritual en general. Entonces, ese es el camino y esa es la razón. Recuerden la oración del Señor Jesucristo en capítulo 17 de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 17. Lo que se llama la oración sacerdotal. Y recordamos que es sacerdotal porque es una intercesión. ¿No es cierto? Nuestro Señor Jesucristo es hoy nuestro gran sumo sacerdote y la función de ese sumo sacerdote es interceder por nosotros. ¿Ya? Juan 17, 11. El Señor dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Entonces, la unidad es el tema principal de este capítulo 17. La unidad. ¿Por qué? Porque por el contrario, el enemigo de nuestras almas, Satanás, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que busca? Lo contrario. Separar, dividir. Él vino a robar la unidad, vino a destruir, vino a hacer que la obra de Dios en algún aspecto sucumba, ¿no es cierto?, en relación a los propósitos que tenemos, la unidad. De hecho, la unidad es una señal para el mundo de la presencia de Dios. Por eso es tan importante el concepto de cuerpo y de familia en la fe. Y de cuidar esa unidad. El de buscar, ¿no es cierto?, siempre la unidad del cuerpo. El de tratar las cosas como corresponde a hermanos y no de una manera en la cual avergoncemos a nuestro Señor Jesucristo. Recuerde, por causa de ustedes, dice el Señor, los gentiles llegan a pisotear el nombre de Jesús. Porque si nosotros, la misma palabra hizo, nos mordemos unos a otros, nos pelamos unos a otros en arameo, chileno, ¿no es cierto? ¿Qué puede pensar el mundo? Si tú con tus amigos del mundo es el mejor tiempo que tienes o la pasas súper bien, bueno, y no con hermanos o hermanas, algo se está diciendo ahí, hermanos. No se trata de que todos tengamos una afinidad y todos seamos grandes amigos, pero tus grandes amigos, tus grandes amigas debieran estar aquí. Porque compartimos lo más importante. Porque tus amigos carnales, incluso tu familia carnal, si mueres sin Cristo, no la vas a ver nunca más. Y eso es una máxima que molesta y duele. Pero ¿qué es lo que realmente nosotros hacemos para que ellos tengan a lo menos un testimonio y una luz de esperanza? Si nuestra vida no muestra la diferencia, nosotros no salvamos a las personas.
es una obra del Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de vivir como hijos de Dios en medio, dice Filipenses, de una generación maligna y perversa. Y si era maligna y perversa en el tiempo que Pablo le escribe a los filipenses, sigue siendo maligna y perversa. ¿Ya? Entonces Jesús, el centro de la oración de Jesús en el capítulo 17 es la unidad. Pablo dice después en la carta a los Efesios, solícitos en guardar la unidad. Vale decir, buscar, ser promotor de la unidad y no un caudillo de la división. La unidad es fundamental, hermanos. Y es milagrosa porque somos diferentes, somos distintos. Pero aprendamos a amarnos unos a otros, guardándonos respeto, dándonos la oportunidad de tratar aquellas cosas que pueden resultar difíciles o que de alguna manera nosotros no compartimos. Incluso cuando podemos reprender en amor a un hermano, debe ser hecho buscando la unidad. Considerándote, dice, a ti mismo, no sea que en algún momento te va a tocar estar al otro lado. ¿No es cierto? Porque esa dinámica es así. Entonces, en el libro de los Hechos, capítulo 2, ¿podría la hermana o la hermana, por favor, bajarle el volumen a su celular? Gracias. Hechos, capítulo 2. Estamos en el inicio de la iglesia, ¿no es cierto? En el inicio de la iglesia. Hechos 2, capítulo 2, versículo 41-42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Aquí es inmediatamente después de la predicación del apóstol Pedro, hay una conversión de 3.000 personas. Y dice, ¿dónde está la clave? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, la comunión, la unidad, era el elemento fundamental de la primera iglesia y sigue siendo el elemento fundamental de toda iglesia hasta la última iglesia que esté sobre la faz de la tierra antes que el Señor venga. El versículo 46, ahí mismo dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Significa que no hubo problemas en esta iglesia? Claro que hubo problemas, porque si avanzamos al capítulo 6, ya vamos a ver que entre las viudas, una de origen griego y la otra de origen judío, comenzó a haber disensión. Pero ¿cómo se trata eso? Justamente con claridad espiritual. No, ahí nacen los diáconos, ¿no es cierto? Y nace todo esto. Después más adelante se agarra Evodia y Síntique, hermanas, pero súper importantes. Sin embargo, había una diferencia entre ellas que generó una discusión, una separación. Pablo y Bernabé, claro que van a haber diferencias, pero esas diferencias no deben romper la unidad. Y deben ser tratadas. Porque finalmente ese es el punto de estos versículos. ¿No es cierto? La unidad se va a ver amenazada. Se va a ver amenazada por principalmente cosas de carácter secundario. Cuando una iglesia está buscando doctrinalmente ser bíblico, que eso es como que, ¿sabes a qué me suena esto? Hago un paréntesis ahí. Es como cuando los políticos dicen nosotros vamos a hacer un gobierno honesto, como si fuera un plus. ¿Cachai?
Entonces cuando nosotros decimos, no, mire, es que en la iglesia lo que tenemos que hacer es buscar la unidad y nosotros somos una iglesia de sana doctrina. ¿Qué es eso? Toda iglesia debería ser de sana doctrina. El problema es que no lo es así. Pero eso no es un plus, eso es una obligación. Que no lo hagan es otra cosa. Cierro paréntesis. Volvemos a Romanos. Yo pensé que Dios me iba a probar y iba a ser vocal de mesa, pero tuvo misericordia de mí. Porque más encima tener que hacer... Pero no salí. Bien. Capítulo 15, verso 1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Ese agradarnos a nosotros mismos, la palabra agradar puede llevar a confusión. La palabra agradar no es lo que nosotros pensamos que es algo agradable. No, la palabra agradar ahí significa, y está repetida 3 veces, una en cada versículo, esa palabra agradar significa también apoyar. ¿No es cierto? Apoyar. Debemos apoyar. ¿A quién? Aquellos que son más débiles. Pablo va a decir más adelante en Corinto, si tu hermano tiene problemas con esto, haz un acto de amor y abstiénete. ¿Qué tanto va a hacer que no hagas esto hoy día? O que no pase esto. ¿No es cierto? Hay un propósito también. Ese hermano tiene que madurar. Pero para ayudarlo a madurar, no tengo que burlarme de él, que era lo que hacían aquellos que estaban fuertes en esta área, y los que son débiles tampoco responder con un juicio sobre los otros. Y ahí vemos nosotros en en Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versículos 7 al 10, desde el 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Entonces, es una actitud del Señor Jesucristo, y no solamente una actitud, sino que una acción de ¿qué? De despojarse. De despojarse de aquello que le era propio, de aquello que le pertenecía. Y lo hizo ¿por qué? Él es el fuerte en todo sentido y nosotros los débiles. ¿No es cierto? Él no vino como fuerte siéndolo. Él vino como humilde por causa de nuestra propia debilidad, que obviamente era y es el pecado. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El proceso no es casual aquí en la Biblia, la dinámica, ¿no es cierto? Primero que nada, lo primero que hace el Señor Jesucristo, que nos puede resultar a nosotros muy natural, pero no lo es, por cierto, Él inicia su humillación convirtiéndose como uno de nosotros. Segundo, no solamente como uno de nosotros, sino que además como un siervo de nosotros. Y en tercer lugar, y llevándolo al extremo, a morir con muerte de cruz por nosotros. Entonces, haya pues en ustedes este sentir. Vale decir, un hijo, una hija de Dios debe tener esto en mente en sus relaciones interpersonales. Y eso suena difícil y como que siempre hay que explicarlo, porque en nuestra naturaleza está lo contrario. El orgullo, el buscar lo mío, ¿no es cierto? Y no el bien de los demás. Jesús buscó el bien nuestro, sin estar obligado a hacerlo. Entonces dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Entonces, haya pues, ahora, estamos ahí mismo, ¿no es cierto? No agradarnos a nosotros mismos. Esa es la actitud
Ese es el ejemplo de Cristo. Pero ahí mismo en Filipenses, el capítulo 2 que estamos, el versículo 3 y 4. Primero, haya pues en ustedes este mismo sentir. Por eso es que la obra del Espíritu Santo es esculpir el carácter de Cristo en cada uno de sus hijos. Ese es el propósito de Dios. Y esto es, hermanos, la esencia de ese moldear que Dios tiene con nosotros. El versículo 3 de Filipenses dice, nada hagáis por contienda. Si estoy frente a una persona, un hermano, más nuevito, inmaduro quizás, no voy a buscar contender con él acerca de una situación secundaria. ¿No es cierto? O por vanagloria, para mostrarme de alguna forma superior o más maduro. Antes bien, con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores al mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Ya? Entonces, la importancia de estas cosas que tienen que ver en nuestra realidad actual, con gustos, con qué sé yo, situaciones que no comprometen ni la doctrina ni la moral de las personas, bueno, son cosas que nosotros tenemos que visualizar como un hecho secundario que no debe ser nunca motivo de. Si yo tengo un problema con el alcohol o un hermano tiene un problema con el alcohol o tuvo un problema con el alcohol, bueno, si él me invita a su casa o yo lo invito a mi casa, obviamente no le diré, ¿y no tendrás un vinito para la carne? O lo pongo en una condición así si lo invito yo a mi casa. Entonces son cosas de esas características. Me puedo restar de eso. ¿Ya? Lo importante es lo que dice el versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Eso es favorecer la unidad del cuerpo. ¿Ya? Bien. Volvemos a Romanos. Estamos en el versículo 1, dice. Oh, de veras me faltaba el agüita. Gracias, Nelson. Así que los que somos fuertes, 15:1, debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Eso es fundamental, ¿no es cierto? Tener una actitud de unidad y no buscar, ¿no es cierto?, imponer lo nuestro, porque en el fondo, oye, tengo derecho, puede decir alguien, y probablemente sí lo tiene. Pero es fundamental que nosotros tengamos una actitud de fomentar la unidad, en amor, no se olviden. El versículo 2, cada uno de nosotros, entendiéndose fuertes, agrade a su prójimo. Pablo se incluye ahí. Y si nosotros hacemos un estudio exhaustivo de la vida de Pablo, vamos a ver cómo él fue madurando, partiendo de una base para el contexto y para nuestra realidad realmente extrema. Si nosotros vemos en Gálatas, capítulo 1, ¿quién era Pablo? Saulo, antes de... Gálatas, capítulo 1, versículo 11 al 14. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y uno podría decir, churra. Pero lo único que está diciendo ahí es que recibió la información directamente de Dios. No significa que se transformó inmediatamente en lo que leemos en las cartas posteriores. ¿Por qué? Versículo 3. Ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo,
que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Pablo viene desde este extremo. Por eso tiene autoridad para reprender a los hermanos de Galacia que estaban cayendo presa de los judaizantes. Entonces podríamos decir a alguien hoy día, quizás, voy a poner un ejemplo X, que venía y había sido un sacerdote católico y convencido y que Dios lo toma. Bueno, probablemente conserve algunos aspectos secundarios, rituales, ¿no es cierto?, de su condición como cristiano, como ex católico, ¿cierto? Pero Pablo dice, va avanzando, va creciendo, va madurando, y veamos en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 23. Es muy relevante el testimonio de Pablo en esta área porque él viene del extremo judaico y cómo Dios lo empieza a trasladar en ese proceso de madurez. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 23 y 24. Todo me es lícito, entendiendo, y hago el paréntesis, lícito en relación a Dios. ¿Ya? No es que es lícito drogarme o cualquier otra cosa que salga del contexto. Cuando en la Biblia dice lícito, se está refiriendo a lo que es lícito ante Dios. ¿Ya? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Recuerde lo que acabamos de leer en Romanos. Agradar a nuestro prójimo en lo que es bueno para su edificación. ¿No es cierto? Entonces, todo es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y el ejemplo es, una vez más, la parte alimenticia. ¿Qué significa? Alguien maduro en el Señor va a tener la capacidad de entender una condición de flaqueza en esas áreas con un hermano o una hermana. Y va a hacer algo que le edifique. No que lo confunda. No que lo haga que su conciencia se sienta mal. ¿Ya? Entonces, Pablo está, una vez más, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Pregunta, ¿es esa mi actitud frente a cosas secundarias de un hermano, una hermana? ¿O yo trato de imponer mis términos respecto a? ¿No es cierto? Si un hermano ora así, por decir una cosa así, Señor, yo te pido. Como alguien, no sé, pues alguna vez le puse yo, ¿han visto esas cosas? ¿Cómo se llaman? Esos monitos que, bueno, mandé algo así y alguien me puso, al que le mandé eso, y dije, no vuelva a hacer eso porque eso es de los católicos. Poner las manos así. Bueno, nunca más mandé, pues entonces ahora mando así, esas que salen así, abiertas. Tontera, bueno, no es una tontera para él, una cosa. ¿Por qué? Porque viene de un trasfondo y cuando enfrentan la verdad y se dan cuenta, y tantos años, y entonces le agarran, es como que el fumador después no soporta a los que fuman. ¿No es cierto? El que era fumador después ya no soporta a los que fuman. Entonces, cosas de ese tipo que pueden ser muy nimias. Pues, ¿qué? Pues yo soy pastor. ¿Qué? No, porque no tiene que ver con eso. Por supuesto, sí, tengo que ver la necesidad del otro. En algún momento, si es que se da la ocasión, pero no es un tema. ¿Ya? O por último, no pongas nada. Pero de verdad, eso pasó. Eso pasó. Ahora, menos pongo cuestiones militares. Tengo un monito que hace como así. Porque casi soy de la... A algunos sí. Pero entonces, cosas de ese tipo. Porque la gente te enfrasca.
¿Ya? Entonces, no ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Esa es la actitud. Yo no vengo aquí a la iglesia y no debiéramos venir nosotros a la iglesia a buscar hacer e imponer nuestros términos. O como muchas personas vienen a ¿qué puede hacer la iglesia por mí? ¿En qué me sirve la iglesia? No, esa actitud puede ser al principio, por necesidad. Pero a medida que vamos madurando y el Espíritu Santo va formando el carácter de Cristo en nosotros, eso ya no es así. Eso es, estoy aquí, como dijo el Señor Jesucristo, no vine a ser servido, sino a servir. ¿Qué se necesita hacer? ¿En qué puedo servir? Eso es una actitud. ¿Me entienden? Pero al principio, las personas vienen y llegan a la iglesia por distintas razones. Por necesidad, por dolor, por lo que sea. Pero en la medida que van madurando, van cambiando o debieran ir cambiando esa actitud. Y entonces vamos reproduciendo eso en los hermanos y hermanas nuevas que están llegando. Pero aquellos que están llegando y son a lo mejor más inmaduros o son inmaduros, obviamente deben sujetarse al proceso para poder alcanzar madurez. No solamente doctrinal, que es lo más importante, sino que también en cuanto a despojarnos, como lo leíamos del Señor Jesucristo, de aquello que puede resultar o no es constructivo para aquel hermano. ¿Ya? Entonces, volvemos a Romanos. Entonces no se trata de ser ni arrogante, ni permisivo, sino que se trata de hacer las cosas en amor. Y el amor de Dios nos va a dar siempre lo exacto respecto a nuestro trato entre los hermanos. El apóstol invierte casi un capítulo y medio por causa de esto, porque es súper importante y es súper relevante cómo lo tratamos. La situación puede resultar no relevante y probablemente no lo sea, pero el cómo lo tratamos es lo que lo hace relevante. Pues no se trata de, si esa gente toda la vida son así, no entienden nunca. Bueno, esa es la actitud que no queremos. La actitud que queremos es ciertamente de poder entender esa condición. Y aquel que está en esa situación, la que sea de debilidad, debe también buscar, como el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, crecer al punto de ser libre, a lo menos del juicio a quienes no lo hacen. Porque una cosa que puede suceder también es que la persona se quede, ¿no es cierto?, atrincherada en su pensamiento respecto a, y empieza a juzgar a los demás y a considerarlos menos espirituales o que están pecando contra Dios. Como decir, si la persona viene de una forma vestido, entonces significa eso que está siendo desobediente a Dios o que está fallando a Dios o lo que sea. Capítulo 15, donde estamos. Versículo 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Recuerde, la clave es edificación. Pablo llega a decir en un momento determinado, en 1 Corintios, volvemos a Corintios, capítulo 9, versículo 19, versículo 19, 20, 21. Recuerde, Pablo viene de un trasfondo del que seguramente ninguno de nosotros viene en ese nivel y en esa rigurosidad. Sin embargo, él dice, por lo cual siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos,
a los que están sujetos a la ley, aunque yo ya no estoy sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley como si yo no estuviera en la ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, a todos me he hecho de todos para que todos, de todos modos, salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio para hacerme copartícipe de él. En primer lugar, Pablo está hablando de gente inconversa. El ejemplo es de gente inconversa. No está hablando de la relación en la iglesia, pero lo traigo a colación en lo siguiente, en la flexibilidad que tiene Pablo, que no es permisividad, porque aquí está hablando claramente el mismo apóstol Pablo, dice en Gálatas, si tú buscas Gálatas, no lo busques ahora, pero anota 1:10, dice, si yo agradara a los hombres, no agradaría a Cristo. Entonces parece una contradicción, porque obviamente nunca el agradar a las personas, sean hermanos o inconversos, es sinónimo de permisividad de pecado. Son dos cosas totalmente distintas. Siempre el principio es, estamos haciendo la voluntad de Dios. Pero hay cosas secundarias. Pablo está diciendo, si me invitan judíos a su casa, voy a respetar las normas que tienen en su casa. Doblaré la servilleta de tal manera, haré tal cosa, no comeré tal cosa, comeré tal cosa. Y si me invita un gentil, si el gentil me sirve un pedazo de carne, me va a preguntar, perdona, pero ¿esto lo compraron a dónde? No comeré lo que me dan, ¿no es cierto? Porque finalmente el mismo Señor Jesucristo va a enseñar que no es lo que entra lo que contamina, sino lo que sale, ¿no es cierto? Entonces, a eso se refiere. Si alguien es débil, en el sentido de lo que estamos hablando, bueno, me pondré, entre comillas, a su nivel, en su situación. ¿Ya? Si alguien entra aquí a la iglesia y ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ese es el punto. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Un Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. De partida, el persignarse no es originado en el catolicismo romano, es mucho antes. Los padres de la iglesia y todo había un sentido. Por eso es el nombre Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. No es el nombre María, Pedro, José, Juan. No. Pero a lo mejor la persona va a ver que nadie lo hace. En vez de pelarse, ¿viste el que entró? Se persinó el gallo, se agachó, y viste cuando pasó para allá hizo como así en el altar. ¿O no? Bueno, ustedes no ven eso, pero uno lo ve. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo se te ocurre esa cuestión? O va a tratar de conocer, de explicar. Entonces estamos poniendo ejemplos que pueden ser muy nimios para nosotros, pero estamos hablando de una persona que recién está comenzando como cristiano en su vida cristiana y tiene estas cosas. Ahora, si ya llevas mucho tiempo y nadie te ha ayudado, te ha enseñado o te ha apoyado en eso, bueno, a lo mejor lo sigue haciendo, pero alguien en amor puede enseñarle. Pero a lo mejor la persona nunca va a dejar de hacerlo. Y es realmente un hermano, una hermana. Porque hay otros que ni se persignan ni hacen eso y uno duda si son hermanos. Entonces no va ni en eso ni en esto otro. Ahora, si fuera un musulmán, ya es distinto porque está adorando a Alá y Alá no es Dios. ¿No es cierto? Entonces, cosas por el estilo. O si una hermana o una persona musulmana se convierte al Señor y viene más o menos forradita a la iglesia, bueno, de a poco se irá desarrollando eso, que es, les digo, los misioneros en el mundo musulmán, y no estoy hablando del mundo musulmán de los países de los Emiratos Árabes o muchos lugares donde se ve mucho occidentalización. Estoy hablando de musulmanes en lugares de países duros en esto. Y los misioneros están ahí.
¿Cómo creen que va a ir la gente a la iglesia? Con su vestimenta. Con su vestimenta. Entonces, aprender a eso. Y a lo mejor el pastor tendrá que tener una túnica en vez... No lo sé. No lo sé. Una vez a mí me tocó predicar en una iglesia presbiteriana, pero presbiteriana de los presbiterianos, que te puedas imaginar, del norte de los Estados Unidos. Y yo fui con mi corbatita, porque dije, bueno, pero no, tenía que ponerme una cuestión que era como imagínense yo con 1,70 m, parece que la cuestión era... La tuve que doblar no sé cuántas veces y ponerme eso. Porque la gente está acostumbrada a eso y ve en eso una imagen. Entonces dice, pero ¿cómo? La ropa no es lo importante. Sí, pero voy a estar ahí. Yo he predicado junto con otros hermanos acá en la calle con hermanos pentecostales. La única pregunta que le hice, porque había como 25 puntos de predicación, y en uno de ellos estábamos frente a un sitio eriazo. Entonces yo le dije, ¿no será mejor irnos a la plaza? Digo yo, porque acá no sé, pues, hasta donde me da la vista no veo a nadie. Pero igual dimos toda la vuelta y... Ya, pues. Porque lo hacen con amor y con... Y a lo mejor tú puedes... ¿Y cuál fue la respuesta? No, es que este punto está puesto aquí. Y algún alma... Ya, perfecto, no hay problema. Sigamos. Pero ¿cómo se te ocurre? Vamos. Actitud. ¿Ya? Entonces, volvemos ya para ir terminando a Romanos. Y vamos al versículo 3. Así que, versículo 1. Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Esa es la actitud. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque, y aquí viene el ejemplo, ni aún Cristo se agradó a sí mismo. ¿No es cierto? Cristo no hizo lo que Él quiso. Dice, yo todo lo que hago es lo que el Padre me mandó a hacer. Nuestro Señor Jesucristo comió con gente social y culturalmente, a los ojos de los judíos religiosos, pecadora. ¿No es cierto? El punto es que Jesús no se convertía a ellos se convertían a Él. El problema de muchos de los cristianos es que están con gente que no tiene al Señor, y se comportan como ellos. Entonces dicen, no, pero es que yo estoy ahí. No, Jesús era una luz en medio de eso. La gente se convertía a Él. Esa es la razón por la cual el Señor no nos sacó del mundo. No para ser como ellos, sino para ser una luz en medio de ellos. Y nosotros como cristianos debemos tener el mismo pensamiento entre nosotros y con los que no son aún de nosotros, pero entendiendo lo que significa vivir como un hijo de Dios, como una hija de Dios. Cristo dice que Él no se agradó a sí mismo, y Él dice, está citando el Salmo 69, los vituperios. La palabra vituperio, a veces en el norte era muy dado que vituperio era como un ágape, pues vituperio en la Biblia es... No sé cuál es la definición o de dónde viene lo que decimos nosotros muchas veces, pero vituperio en la Biblia es denostar, rebajar, insultar. Y dice que Cristo recibió todos esos insultos y toda esa denostación entre todo lo que recibió por causa de nosotros. Eso es parte de lo que Él se despojó y estuvo dispuesto a recibir por nosotros. Entonces nosotros debemos, como dice la Escritura, Efesios 5:1,
Efesios 5, 1, 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Haya pues el sentir que hubo en Cristo. Sed imitadores de Dios. Recuerden, en Mateo, no lo busquen, en el capítulo 11 Jesús dice: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Cuánto nos falta a nosotros de eso? Que somos tan dados a pelear, ¿no es cierto? Y a defender nuestra posición, ¿no es cierto? Y a considerar que otros están mal, pero nosotros no. A tener una actitud muchas veces de crítica ácida hacia hermanos, incluso cuando de todo corazón nos hacen ver incluso una condición o una situación pecaminosa. Qué difícil es encontrar esa actitud en nosotros, hermanos. Cuando alguien se enoja, lo normal es que desaparezca. No trata el problema. No trata el problema. Y después esparce su amargura en otros lados y no nos denota a mí o a nosotros como personas, denota la obra de Cristo. No está haciéndole un daño a mi persona o lo que sea. Le hace daño a la obra de Cristo. Yo ya soy salvo. Tú eres salvo. ¿Qué pueden decir de nosotros? Pero cuando ocurre eso, ¿por qué? Porque olvidamos que Jesús dice: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Una persona estuvo aquí, y lo voy a decir, y puede que escriba el mismo comentario que escribió, que realmente su volumen de voz era tan alto en cada cosa que repetía, que así como cuando escuchan ustedes un celular o yo, distrae, ¿no es cierto? Y con todo el amor del mundo, y doy fe de eso, se le dijo: hermano, un poquito más calladito. Se fue, se enojó, se molestó, se alteró. ¿Y sabes qué escribió en un comentario? Me echaron de esa iglesia por alabar a Dios. Como si ese comentario, no sé, pues yo ese día no almorcé, no comí helado. No me afecta. Le hace daño a la obra y a los demás. Me afectaría si fuera verdad. Quédate callado, miércoles, ¿hasta cuándo? Pero no es así. Entonces, ¿qué pretendemos con eso? ¿O qué se pretende con eso? No sé. Y otro por ahí escribió: iglesia muerta, porque no hay manifestación del Espíritu. Ahora, la pregunta habría sido, si hubiese quedado acá, ¿qué es manifestación del Espíritu? ¿Te das cuenta? Entonces, ese orgullo, ese nunca considerar que estás equivocado y no pensar en los otros hermanos. En los otros hermanos. Eso es, en definitiva, a lo que se refiere esto. Eso es a lo que se refiere esto. Pueden ser otros ejemplos, pero básicamente, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor. Amar a mis hermanos, amar a Dios, amar a mis hermanos. Dice, ahí se resume toda la ley y los profetas. Pero a veces nosotros digo que me amen a mí. Solamente que me entiendan a mí, que me escuchen a mí. Eso, hermanos, es lo que se debe tratar siempre de tener en cuenta. Para terminar, unas preguntas de reflexión. Esto es para cada uno de nosotros, individual. ¿Busco de verdad la unidad de la iglesia?
¿realmente mi actitud, mi pensamiento es la unidad de la iglesia? ¿Soy de bendición para mis hermanos o soy tropiezo para mis hermanos? Como dije anteriormente, ¿soy siervo de la unidad o un caudillo que busca imponer lo suyo y causar división entre los demás? Eso, hermanos, son preguntas que no solamente para ahora, sino que permanentemente debemos estar nosotros haciéndonos. Lo que es pecado y hay que tratarlo. Pero aún ahí debemos aplicar el principio del amor, ser imitadores de Dios. Jesús fue firme, pero nunca dejó de tener y mostrar amor. Su actitud siempre fue de despojo, de considerar al otro y no considerarnos nosotros. Amén. Nos ponemos de pie. Señor, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Oramos, Señor, y pedimos perdón, Padre, porque nuestra tendencia es a buscar lo nuestro, a negar, Señor, cualquier cosa que no consideremos que nos beneficie a nosotros, Señor. Ayúdanos a no pensar tanto en nosotros con ese orgullo, Padre, ese egocentrismo que caracteriza a nuestra sociedad y en la cual estamos insertos nosotros, Señor, y que muchas veces absorbemos tanto de esto, Padre. Señor, ayúdanos a tener parte importante de tu carácter en nuestras vidas. Señor, nuestro propósito es agradarte a ti, Señor. Y a ti te agrada que aprendamos de nuestro Señor Jesucristo. Aprendamos obediencia, aprendamos a ser mansos, a ser humildes. Que no significa ser alguien necesariamente callado o de bajo perfil, Señor, sino que alguien que realmente piensa menos en sí y piensa más en la necesidad de los demás. Gracias, Señor Jesús. En tu santo nombre. Amén.